Hola, ¿qué tal? A todas, todos, todes, muy buenas tardes. Ya estamos de regreso para continuar con los trabajos del 11º Encuentro Nacional de Jóvenes que Investigan Jóvenes. Y justo en este momento vamos a darle continuidad a la mesa que teníamos el día de ayer acerca de las condiciones, empleo y educación en el marco de la post-pandemia, post-2020. Y para esta mesa justamente tenemos dos presentaciones, a cargo de Pedro Adrián Anaya Pedraza y a cargo de José Guadalupe Rivera González. En lo que esperamos, tantito en lo que se conecta José Guadalupe, le vamos a dar justamente la palabra a Pedro Adrián Anaya Pedraza con el trabajo titulado La construcción del mercado de trabajo de profesores temporales universitarios, los casos Ibero, UAM y UACM, que debo de decirlo, es una ponencia que esperaba desde que se dictaminaron los trabajos, porque, como dice el meme, pues, alguien hablando de nuestro dolor. Y yo creo que más de uno nos vamos a sentir interpelados con este trabajo. Entonces, Pedro, justamente, bienvenido de nueva cuenta. Bienvenidos a la gente que nos ve por Facebook, que está aquí en la sala. Y bueno, tienes 20, 25 minutos en caso de que no se conecte José Guadalupe. Te pongo el timer y adelante. Claro, bueno, pues muchísimas gracias. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de participar en este seminario donde he aprendido muchísimo y espero que lo que yo les traigo sea de su interés, les agrade y podamos aprender mucho juntos. Bueno, como dice bien mi colega, el trabajo que yo les traigo a presentar está intitulado y lleva como configuración del mercado de trabajo de profesores temporales y es un estudio de tres casos, como dice el UAM, la UACM o el Ibero. Esto es un apartado de mi tesis doctoral, la cual fue disertada en diciembre del 2022 y me avisan si cambia Sí, y cambia. sí cambió, genial. Entonces, y el interés por este problema de investigación está directamente ligado con mi investigación de maestría, donde yo me dediqué a investigar el proceso de trabajo de los profesores investigadores de la UAM, y entonces ahí me topé con los profesores temporales, ¿no? Entonces, ya dado ese interés de investigación, me puse a ver qué estaba pasando con ellos y encontré que en el 2020 la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, saca un informe donde ellos afirman, bueno, hay un pequeño apartado dedicado a educación superior y ellos afirman que alrededor a nivel nacional, alrededor del 70% de los profesores en educación superior están contratados de manera temporal. Esto encaja más o menos con los datos que nos presentaba la NUIS durante muchos años, que el porcentaje varía del 70, 72, 73, 74% por año, ¿no? Entonces, ahí también hay una acotación importante. Yo hablo de profesores temporales, porque a los inicios de la investigación, pues nos encontramos que en cada centro de trabajo, en este caso las universidades, pues en algunos la forma de contratación es la que define cómo se nombra esta figura, ¿no? Entonces tenemos profesores de asignatura, tenemos profesores curriculares, por ejemplo en la UAM hay tres diferentes figuras: asociado, tiempo completo, medio tiempo, pero todos comparten esta situación de la inestabilidad laboral, ¿eh? Entonces, cuando hablamos de educación superior, pues bien podemos dividir eh, dos principales sujetos laborales, ¿no? Los profesores que son contratados de manera definitiva y los que son contratados de manera temporal. Las figuras pueden cambiar en cada centro de trabajo, pero esa es la diferencia entre unos y otros. Deben de saber que teniendo esto como referencia, pues entonces yo me propuse como objetivo de mi investigación, pues ver cómo se configura el mercado de trabajo de profesores temporales. El concepto central de mi investigación es mercado de trabajo y este me permitió a su vez tener una batería de conceptos ordenadores que robustecían el interés por este concepto central, ¿no? Y entonces ahí hay un interés de explicar, pues, cuáles son las condiciones laborales de estos profesores, sus salarios, sus jornadas. Hago un spoiler, podemos hablar de jornada en el trabajo docente, cuáles son sus traslados, sus obligaciones con las diferentes formas de contratación,
cuáles son las regulaciones formales, pero más importante, cuáles son las regulaciones informales que se dan durante la vida cotidiana de de estos profesores que permiten su ingreso o ascenso dentro de las universidades. Quiero hacer una pregunta al organizador. ¿Sí me están escuchando? Es que a veces veo que se traba. Sí, 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 perfectamente. Perfecto, perfecto. Continúo. Entonces, la investigación tiene un enfoque teórico metodológico configuracionista. A grandes rasgos, este enfoque teórico metodológico me permitió realizar una investigación en diferentes niveles de realidad, pero también yo creo que más importante, me permitió reconstruir de manera conceptual algunos conceptos muy clásicos de la sociología del trabajo y adaptarlos para analizar el trabajo docente universitario. Dentro de ello, pues nos preguntamos, pues, ¿cuál es la diferencia del trabajo docente frente a otros trabajos, no? Y entonces ahí encontramos un soporte dentro del paradigma de trabajo no clásico y vemos que el trabajo docente universitario seguramente tiene otras características, alguien puede abonar más a a esta propuesta, pero yo digo que se caracteriza por ser un trabajo interactivo, por lo menos una fase del proceso de trabajo es interactiva. Hay una intervención dentro de esa fase de proceso de trabajo, la intervención de un tercer sujeto en ese proceso de trabajo, es decir, cuando, por ejemplo, se da la docencia o este mismo ejercicio que estamos realizando por Zoom, no tendría ningún sentido si no hay un tercer sujeto en ese proceso de trabajo, es decir, tenemos a la universidad que contrata al profesor, el profesor que desarrolla el proceso de trabajo, pero necesitamos a alguien que nos escuche en ese proceso de docencia, si no, no tiene ningún sentido. Tiene dos facetas, una producción material y inmaterial. La material bien podría ser un ejemplo, por ejemplo, los libros que se publican, y la inmaterial, pues vuelvo a poner el ejemplo de lo que estamos desarrollando en este momento, ¿no? Y que esta fase del proceso, principalmente la docencia, eh, se caracteriza porque es un proceso de trabajo o es una dimensión del proceso de trabajo que tiene tres características, donde la producción, la circulación y el consumo se dan en un mismo acto. Por eso estamos produciendo conocimiento, está circulando entre nosotros y lo estamos consumiendo, ¿no? Hay otras dimensiones del proceso de trabajo docente, pero así es esta presentación porque me habían dicho que eran 15 minutos. Entonces, también me parece interesante o importante recalcar que el trabajo de campo, bueno, ya les dije que el enfoque teórico metodológico era configuracionista, pero las técnicas a las que por las que se optaron tienen un corte cualitativo. Cuando yo empecé a investigar algunos trabajos, bueno, de entrada debo decirle que yo soy sociólogo del trabajo, no soy sociólogo de la educación. Cuando me empecé a empapar de la sociología de la educación o lo que yo pude encontrar, me di cuenta que hacía falta darle voz a los sujetos, ¿no? Es decir, teníamos muchas reflexiones experienciales, es decir, algún profesor que reflexionaba acerca de su propio proceso de trabajo y que a partir de ello sacaba conclusiones. Pero no teníamos muchos trabajos que se encargaran de ir y preguntar, construir relatos y de preguntarle a los otros y decirles, bueno, ¿qué haces? Háblame de tu trabajo. ¿Cuál es un día típico de tu trabajo? Y entonces yo vi que ahí tenía una oportunidad. Tenía una oportunidad de construir relatos del proceso de trabajo de los profesores temporales. Y entonces me dediqué a hacer entrevistas. Eh, fueron entrevistas a profundidad con una visión de construcción de relatos laborales, más o menos flexibles. No opté por entrevistas semi-estructuradas, sino permitía que los sujetos laborales hablaran. Y después, cuando había tópicos interesantes que se vinculaban con mis conceptos ordenadores, entonces ahí sí eh, venían ciertas preguntas que podían ahondar sobre temas que eran interesantes para mí. El trabajo de campo se desarrolló en dos partes. ¿Por qué? Por la pandemia. Y entonces eso es interesante porque a fin de cuentas no es lo mismo realizar trabajo de campo durante la pandemia, hacer las entrevistas de manera virtual, pero a fin de cuentas fueron las condiciones que nos tocaron y también trajo algunas reflexiones, ¿no? Porque a fin de cuentas era interesante, una cuestión que no dependía de nosotros, pero fue interesante ver cómo reaccionan los sujetos o cómo construyen relatos cuando tienen el recordatorio constante de que hay una pantalla de que los está grabando, ¿no? Aquellos que tenemos un poco de experiencia realizando entrevistas, sabemos que el face to face te da muchas bondades cuando realizas una entrevista y en algún momento se olvida ahí
está la grabadora tomando nota de todo lo que se afirma, pero eso no pasa tan fácilmente cuando se hace una entrevista de manera virtual. Y entonces es importante también por una cuestión ética decir que la mitad del trabajo se tuvo que realizar de esa manera, ¿no? Bueno, entonces ahora sí a lo que nos compete. Como yo les dije, el mercado de trabajo era el concepto central de mi investigación. Y entonces en algún momento del trabajo de investigación yo me pregunté, ¿los profesores temporales pertenecen al mercado interno de trabajo o al mercado externo de trabajo, como lo afirman algunos teóricos del mercado segmentado? Es decir, el mercado externo de trabajo lo definen como aquel mercado donde están los sujetos que quieren contratarse o que buscan empleo. Y el mercado interno de trabajo lo definen como aquel mercado que pertenece, más bien que está conformado por la gente que ya trabaja en las empresas, donde la gente o los gerentes o los mandos medios promueven a la gente para ascender dentro de la jerarquía de la misma empresa. La pregunta es, o la misma que yo planteé durante toda mi investigación es, ¿y los profesores temporales entonces a qué mercado pertenecen? ¿Al mercado interno o al mercado externo? Y allí, obviamente, en los seminarios de mi posgrado, pues se desataban debates intensos, ¿no? Unos afirmaban que eran parte del mercado interno, otros que eran parte del mercado externo. Y entonces, en algún día yo dije, bueno, ¿y por qué no hacemos un poco uso de la metáfora? La metáfora es un recurso muy utilizado en las ciencias sociales. Y entonces yo dije, ¿la puerta está dentro o afuera de la casa? ¿La puerta está dentro o afuera de la casa? Entonces, de igual manera que la puerta está como en un espacio indefinido, pertenece a los dos, los profesores temporales también pertenecen a los dos mercados de trabajo. Pero no es que la solución fácil no es decir que pertenecen a los dos, sino más bien pensar que construyen su propio mercado de trabajo. Yo lo nombré como la configuración del mercado bisagra de trabajo, siguiendo con esta idea de la metáfora, ¿no? Así como la bisagra permite que la puerta esté dentro y fuera de la casa, el mercado bisagra de los profesores temporales también permite que los profesores estén dentro del mercado interno por ciertos periodos, pero también los arroja al mercado externo por otros tantos. Y entonces, de esa manera, definí que los profesores configuran un mercado de trabajo que yo denominé bisagra, ¿no? Obviamente esto pues, es un resultado de la tesis doctoral, pero no se va a quedar ahí. Es un recurso, la metáfora, para explicar algo que se quiere entender, pero seguramente después tendré otra propuesta. Bueno, ¿y cuáles son las características de ese mercado bisagra? Bueno, pues de entrada hay diferentes puertos de entrada. ¿Cuáles son los puertos de entrada? Pues son estos concursos, por ejemplo, que se dan en la UAM, que son concursos curriculares, donde los profesores someten a evaluación su currículum y hay que, a partir de un puntaje y después de una entrevista, se asigna un curso. Pero también hay otros puertos de entrada, por ejemplo, en la Ibero, donde hay una especie de bolsa de trabajo y que solamente ahí el reclutador selecciona y entonces dice quiénes pasan a entrevista. Pero también hay otros puertos de entrada que tienen que ver más con estas relaciones informales que yo decía que son tan importantes en este mercado de trabajo, donde un profesor joven es recomendado por otro que ya está consolidado, ¿no? Y entonces se salta esos puertos de entrada. Ya no, ya ni siquiera tiene que subir el CV a la bolsa de trabajo de la Ibero, sino que llega directamente con el jefe de departamento y le dice, ah, ok, él es el que te recomiendo para que dé tales cursos, ¿no? Situación que también pasa, por ejemplo, en la UNAM, aunque no es caso, no es de un estudio de caso de esta investigación, pero que bien se salió en las entrevistas. ¿Por qué? Porque también, bueno, eso lo voy a hablar más adelante, pero de entrada hay que saber que los profesores temporales no se mueven solamente dentro de un centro de trabajo, sino que se mueven dentro de diferentes centros. Entonces, cuando tú les preguntas por su trabajo, no solamente te hablan de la UAM o de la UASM de la Ibero, te hablan de muchas otras universidades y de muchas otras experiencias laborales. Bueno, y en ese sentido, dije, surge otra pregunta. Eso es algo también muy importante a resaltar del enfoque teórico-metodológico configuracionista. Hacerse preguntas todo el tiempo, problematizar. ¿Podemos hablar de movilidad dentro de este mercado de trabajo? El concepto de movilidad estaba muy arraigado al mercado interno de trabajo. ¿Qué se entiende como movilidad? Pues cuando se asciende de puesto de trabajo y eso principalmente se da en el mercado interno. Y entonces
la mayoría de los investigadores que leían mi investigación decían, pues no, no existe movilidad porque no hay mercado interno de trabajo. Y si pensamos la movilidad desde los sujetos, así como ayer hablábamos en este seminario de pensar la precariedad no solamente de manera objetiva, sino también en la dimensión subjetiva, si pensamos la movilidad dentro de los sujetos, ¿qué representa para un profesor temporal que ha dado 2 años clases en una universidad de las que denominan patito en el argot y de repente es contratado por la UAM? ¿Está avanzando en su carrera como docente o no está avanzando? Desde el sujeto, él siente que está avanzando. Él dice, estoy ascendiendo. ¿Por qué? Porque tengo un mejor currículum, porque ya tengo experiencia como docente a nivel superior y entonces estoy avanzando ¿en qué? En la búsqueda de la estabilidad laboral. Entonces, esa movilidad la podemos conceptualizar desde el sujeto. Las condiciones laborales, precisamente de los salarios, teniendo como referencia estos tres casos, eh, en general, los profesores temporales reciben bajos salarios, pero sí hay una distinción entre unas y otras universidades, ¿no? De los tres casos, la UAM es la que paga mejor a los profesores temporales. Después tenemos a la Ibero y la UACM, que más o menos están parejos, pero se distinguen por otras cosas. Por ejemplo, en la Ibero se les contrata a través de la figura de prestación de servicios profesionales, con lo cual no tienen derecho a otras prestaciones, por ejemplo, el aguinaldo, cuestión que sí tienen derecho en la UACM y en la UAM. En la UAM, por ejemplo, también a pesar de ser profesor temporal, tienes derecho a vales de despensa, tienes un derecho a un vale también para lentes, precisamente estos que traigo creo que son de la UAM, gracias al sindicato de la UAM. Entonces, las condiciones de trabajo son diferenciadas dependiendo de cada centro de trabajo, pero en general, eh, son precarias. También debemos saber que en este mercado de trabajo, como bien lo dije, la red de relaciones sociales es de suma importancia. Es decir, vincularse no solamente con los profesores definitivos de las universidades, sino también con otros profesores temporales. Es decir, es bien sabido que los profesores definitivos de las universidades crean redes de trabajo con otros investigadores, otros docentes, pero también lo hacen los profesores temporales. Es decir, tienen sus propios proyectos y que muchas veces esos proyectos les ayudan también para sentir que avanzan en esa movilidad y esa consolidación de su carrera o su trayectoria como profesores, pero también para atraer la atención de otros profesores que están contratados de manera definitiva y que están consolidados en el medio. Hay significados muy importantes del mercado de trabajo, eso lo voy a hablar al final. La formación y la capacitación es algo muy importante dentro de este mercado de trabajo. Por ejemplo, dentro del mercado de trabajo de profesores definitivos, sabemos que el salario está fragmentado. Una parte es salario base y otra parte está vinculada con estímulos y becas, por ejemplo, en la UAM. Pero existe la opción de que un profesor diga, pues yo no quiero ser productivo, yo solamente quiero cobrar mi salario base, no quiero pertenecer al SNI y no quiero pertenecer a grupos de investigación, ¿no? Y sobrevivo bien con mi salario base. Eso pasa en la UAM. Existen casos así, yo los tengo documentados de la tesis de maestría. Ahí surgen otras cosas, pero después les platicaremos en otro espacio. Pero dentro del mercado bisagra de trabajo de profesores temporales, la formación y la capacitación, si quieres seguir avanzando dentro de la carrera para consolidarte o obtener la estabilidad laboral, no es una opción. Es decir, la formación y la capacitación ni siquiera te la entregan las propias universidades, es decir, no hay ningún tipo de financiación para que tú sigas capacitándote, pero sí tienes que hacerlo por tus propios medios. Es decir, tienes que seguir participando en grupos de investigación, en seminarios, publicando y demás, porque eso acumula un buen currículum, lo cual te permite tener movilidad dentro de este mercado de trabajo. Y dentro de este mercado también se conforman grupos. Es decir, como estábamos hablando al inicio de esta sesión, pues este mundo académico es muy pequeño y muchas veces vemos que es de suma importancia la relación con otros colegas. Es decir, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Muchas veces las propuestas de trabajo se consiguen así, a través de conocidos. Yo no cumplo el perfil, pero yo sé que tú lo cumples, aplica para esta plaza y demás, ¿no?
Entonces, en Dos, este mercado bisagra de profesores dos temporales, es de minutos, suma importancia. perdón, Pedro. 2 minutos. Sí. Sí, sí llegó el otro ponente. Muy bien. Bueno, aún falta mucho, pero voy a cerrar. En general, el mercado de trabajo de profesores temporales es un trabajo marcado por la precariedad, donde tenemos altas cargas de trabajo, donde hay elementos de control sobre el proceso de trabajo, también tenemos opciones de resistencia. Está marcado por la inestabilidad laboral, hoy tengo trabajo, mañana no. El multiempleo, es decir, como los salarios son precarios, más bien los salarios son bajos, entonces eso te arroja a llevarte a la situación de multiempleo por la inestabilidad laboral, no tienes seguridad de tener trabajo mañana, lo cual está directamente vinculado con las altas cargas de trabajo. Y eso se vincula además con el desarrollo de enfermedades psicosociales. Yo en esta investigación analicé dos solamente, burnout y moving, pero tenemos el desarrollo de esas enfermedades psicosociales dentro de este mercado de trabajo. Y tenemos otras muchas cosas más que me gustaría platicar, pero ya no da tiempo. Por ejemplo, una reflexión acerca de si podemos hablar de jornada de trabajo cuando se desarrolla el tiempo docente, el trabajo docente, pero yo apelo a que es mejor hablar de tiempo de trabajo, el concepto de control y resistencia sobre este proceso y también un aspecto muy importante para cerrar ya nada más. Me dirán, bueno, pues si el mercado de trabajo de profesores temporales es tan precario y tiene todas estas condiciones, pues ¿por qué siguen ahí, no? Esa es la pregunta, ¿no? Pues ¿por qué siguen ahí? La respuesta fácil sería pues porque hay que trabajar, pero no, es que hay una cuestión ahí de aspiración, es decir, una aspiración legítima de pertenecer, a un rubro de la academia y demostrar que se tienen capacidades para desarrollarse como docente de investigación. También hay una cuestión de vocación, es decir, una vocación con los alumnos. Los profesores temporales tienen muchas reflexiones y aportaciones para el apartado de la docencia y también son reconocidos también por sus alumnos. Simplemente hacer una revisión en algunos archivos o de manera documental, donde muchas por ejemplo, en la pandemia, recuerdo una nota de unos alumnos que decían, este profesor nos ayudó cuando no teníamos ni siquiera cómo conectarnos a las clases virtuales y quien nos apoyó era un profesor temporal. Y también una cuestión de reconocimiento social, ¿no? Es decir, he estudiado tantos años, soy capaz, tengo estos premios y más. Disculpen que haya terminado tan abruptamente, pero el tiempo se acabó y pues muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias, Pedro, justamente por la ponencia. Ya habrá oportunidad ahorita, más adelante, de platicar al respecto. Bueno, mientras presento justamente a José Guadalupe Rivera González, quien ya nos hace el favor de acompañarnos y presentará su trabajo titulado Reconversión educativa en tiempos de pandemia y encierro, los sentires y los impactos emocionales en un grupo de estudiantes universitarios. Entonces, adelante, José, si quieres compartir tu presentación. Ok. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ok, quiero ver si ya se está compartiendo. ¿Aún no? ¿Ya? No, no, aún no. Todavía Mm, no se comparte. Vamos a ver. Ahí va. Listo, ahí se ve, no en modo de presentación. Entonces, adelante, te pongo el timer, José. Ok, gracias. Buenas tardes a todas, todos y todas. Pues un agradecimiento por poder compartir este ejercicio que he venido desarrollando. Soy académico de la UASLP, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hace rato escuchaba a un compañero, Juan Manuel, egresado de acá de nuestro espacio. Qué bueno que los jóvenes que salen, pues estén ahora del otro lado ya compartiendo sus experiencias. Lo que quiero dialogar con ustedes esta tarde es el resultado de varias colaboraciones que desarrollé yo con un grupo de estudiantes, no solamente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde radico, sino con otro grupo de estudiantes, derivado precisamente de la pandemia de COVID-19 que se instaló en el mundo a partir de finales del 2019, principios del 2020, ¿no? Y que
como lo planteo aquí en la presentación, pues trajo y derivó en un impacto en otras áreas de nuestra vida, ¿no? Lo que se presentaba originalmente como una simple gripa, con el paso de las semanas y de los meses se transformó en una de las emergencias humanitarias más graves y sin precedentes por todos los escenarios que generó, ¿no? La pandemia en unos pocos meses paralizó al mundo, sacudió los sistemas de salud más robustos y pues ha dejado profundas secuelas de carácter social en el ámbito educativo, económico, político y psicológico. En este caso, pues yo me quiero centrar precisamente en el ámbito del binomio jóvenes y educación. Esta parte creo que también, como ya lo señalaba, derivó en que tuviéramos otras pandemias, ¿no? Derivado no solamente de los contagios y de la muerte, aparecieron estos otros escenarios, el encerrarse, como había sido las experiencias de otras pandemias en otros momentos de la historia. Y este encierro, a final de cuentas, desencadenó esta otra experiencia, el desempleo, la exclusión, el rechazo, y por el otro lado, la pandemia de las falsas noticias. Suspender las clases. Pues la suspensión de clases presenciales de un día para otro fue como resultado de una de las medidas que se impulsó no solamente por el gobierno mexicano, sino por otras entidades gubernamentales en la mayoría de los países del mundo, con la intención precisamente de evitar el crecimiento de contagios y de las posibles muertes. Evidentemente, el quedar confinado significó una serie de cambios en las rutinas, ¿no? Y esto en el ámbito de los jóvenes, pues fue muy relevante, ¿no? Cuando empezó este ejercicio de retirarnos a nuestras casas para desde ahí algunos trabajar, dar la clase y otros aprender, en un principio creíamos que este confinamiento sería de muy corta duración, ¿no? Yo recuerdo a mis estudiantes que me decían, bienvenido este paro, bienvenido este confinamiento, porque es simplemente un alargamiento de las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Que era precisamente el periodo del tiempo con el cual se emparejó este confinamiento. Sin embargo, los días, las semanas, los meses y los años transcurrieron y el encierro para los estudiantes siguió su marcha durante un largo periodo, ¿no? Y esto implicaba también que empezara yo personalmente, junto con los estudiantes que me colaboraron, a ir pensando, ¿no? Y para mí era importante destacar un asunto, la importancia que tenía o que tiene las clases en el formato presencial, ¿no? Es evidente que el chico no solamente puede al aula universitaria o de cualquier otro nivel acceder a tener conocimientos, ¿no? Me parece que también la presencialidad dota a los propios jóvenes de un desarrollo emocional y muchas veces me parece que este aspecto de la emocionalidad no la reflexionamos tanto, ¿no? La convivencia presencial en las aulas dota de amplias posibilidades de desarrollo, ya que dota al estudiante de ejercicios autónomos y de aprender habilidades de construcción en equipo que muchas veces se puede dificultar en los ejercicios a la distancia por todo lo complicado que también representó para unos y otros acceder a una comunicación por estos medios, ¿no? Creo que ha sido ya bastante documentado lo problemático y las desigualdades que veníamos arrastrando como sociedad y que se hicieron evidentes cuando muchos de los estudiantes literalmente no pudieron tener acceso a las clases en el formato en línea por las pocas capacidades muchas veces económicas de tener y de pagar y de sostener una conectividad en una red, ¿no? O simplemente la imposibilidad de compartir
un equipo de cómputo entre varios miembros de la familia, cuando muchos de ellos tuvieron que quedar confinados y algunos estudiaban y otros trabajaban. En este sentido, me parecía importante destacar, ¿no? Y cuando llega la situación del encierro, yo quería documentar precisamente qué era lo que estaban reflexionando y cómo esta situación estaba siendo vista y cómo se estaba viviendo este confinamiento en voz de los propios jóvenes. Y a partir de ello fue que me di a la tarea precisamente de ir desarrollando varios ejercicios que nos permitieran precisamente conocerlo, ¿no? La pandemia nos permitió conocer el punto de vista de los científicos que se dieron a la tarea de diagnosticar y desarrollar las posibles curas. Nos permitió también acercarnos al debate que se generó en la gobernanza de la pandemia a los líderes mundiales o a los líderes de gobiernos locales y estatales tratando de paliar. Pero para mí era significativo una cuestión: ¿qué es lo que están pensando y cómo están procesando los jóvenes, ¿no? Este momento tan dramático para la humanidad y también tan dramático para ellos por los efectos que, como más adelante lo vamos a ver, se generó. A partir de ahí, yo conversaba con los compañeros estudiantes y les sugerí que llevaran una especie de diario, ¿no? Y que ahí relataran y que fueran ellos anotando precisamente aquellas situaciones, aquellas vivencias que se estaban desarrollando en la intimidad de su hogar, ¿no? Y que muchas veces otros ejercicios de carácter cuantitativo pues, no te permitían precisamente documentar. Y en ese sentido fue que pudimos ir accediendo a estas realidades. Y estas realidades que ellos mismos fueron describiendo de su puño y letra, pues nos permitieron entender que no solamente el confinamiento había traído problemas de aprendizaje, ¿no? Sino que también había estos casos de dolores y de situaciones emocionales, de pérdidas de amigos, pérdidas de parejas, experiencias que para ellos se perdieron y que difícilmente las iban a volver a recuperar, ¿no? Teníamos entonces estos escenarios de muerte de familiares, pero también la experiencia del aprendizaje de cosas nuevas para ellos y ellas, ¿no? Cuando yo les preguntaba cómo había sido la transición de la presencialidad a lo virtual, ellos fueron escribiendo algunos fragmentos, algunos escritos de los cuales yo retomo aquí algunos fragmentos, ¿no? Algunos decían únicamente en algunas pocas materias se realizaron clases en una plataforma, en los horarios ya establecidos, ¿no? En otros casos, los chicos decían, los profesores solamente nos han encargado la entrega de algunas tareas por medio de algunas plataformas. Este fragmento intermedio dice, todas mis clases fueron diferentes, ¿no? Algunos maestros no quieren empezar a enseñar hasta que todos prendan y tengamos la cámara encendida, ¿no? Hay maestros, dice una chica, que nunca empezaron a enseñar, dice la chica, y me pregunto si se les olvidó dar clases o si nunca supieron hacerlo, como no sabían hacerlo ni en el formato presencial. Los días transcurrían en este ejercicio: levantar, revisarse el celular, hacer el café, sentarse frente a la pantalla de la computadora hasta que súbitamente se acababa el día, ¿no? Estos relatos eran significativos precisamente por la perspectiva emocional y la carga de dolor que esta experiencia había arrojado en cada uno de ellos. Otro chico dice, solo de manera esporádica era como nos poníamos en contacto con los profesores, ¿no? Me comuniqué con algunos de ellos como podíamos, ¿no? Haciendo lecturas, haciendo reportes. Y esto nos daba precisamente una perspectiva a mí personalmente para entender lo complicado que había sido, ¿no? Porque cada uno de nosotros o cada uno de los profesores hizo uso de plataformas y de estrategias distintas, ¿no? Y eso tenía que trasladarse
a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En algunos casos la clase se transmitía vía Zoom, otros tenían que tener instalado Theology, otros tenían que hacerlo por medio de Gmail, ¿no? Entonces esto permitió también una complejidad de procesos de aprendizaje. Dice un chico, mi salón de clases se ha visto confinado a intentar prestar atención al maestro por medio de una pequeña pantalla celular, ¿no? Y eso transcurre mientras estoy en un espacio bastante incómodo, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía? Las materias se daban, en algunos casos se grababan y se compartían, ¿no? Y otros, lo relataban, nunca pudieron hacerlo y eso lo representó también en algunos casos de que los muchachos, como lo ha documentado INEGI, tuvieran que darse de baja de manera temporal o de manera definitiva por lo complicado que había resultado todo esto. Una chica dice, empezó el segundo semestre completamente en línea y me harté en los primeros días de haber iniciado cuando se les comentaba qué era lo que, por ejemplo, había generado miedo a partir de permanecer durante largo tiempo confinado, dice el miedo a la desinformación, ya que las personas no acataban las órdenes, el hecho de que tuvieran que salir, el hecho de que se tuvieran que contagiar y que esto terminara, digamos, en una situación crítica al interior de la familia, ¿no? Hay mucha desinformación afuera, tenía miedo porque la pandemia no se controlaba, les daba miedo el presente, pero también el futuro. Y este tipo de situaciones eran bastante significativas en sus narrativas, ¿no? Cuando se les preguntaba cómo calificaban ellos el aprendizaje obtenido en estos momentos y en estos tiempos, ellos precisamente hacían un balance no muy positivo, no muy pobre. Considero que no estoy aprovechando las clases. Parece que mi desempeño es regular, ya que no hay retroalimentación con los profesores. Malo, más o menos. Sé que estoy en clases presenciales, sé que estando en clases presenciales, ahí es donde me desenvuelvo mejor. Malo en la escala de 1 a 10 me doy un 6, siento que el aprovechamiento ha sido bajo, ¿no? Para las situaciones que se empezaron a dar es que una vez que se terminó, digamos, la etapa del confinamiento y que vino el regreso a la llamada nueva normalidad, también tuve la oportunidad de indagar cuáles habían sido sus sentidos y la manera como lo habían reflexionado. Si quedar encerrados durante un largo tiempo había resultado complicado para sus vidas. Regresarlo también a la normalidad representó, y aquí presento algunos fragmentos de sus reflexiones. Fue un golpe salir de casa, tuve que volver a adaptarme, volver a ser independiente para realizar mis actividades. Fue algo raro estar tanto tiempo, después de tanto tiempo de estar encerrado, ya que habían empezado a tener estos problemas de ansiedad. Dice, siento que la pandemia vino a llenarnos de reflexiones, aprender y apreciar aún más de la naturaleza, de los espacios abiertos, la familia y a replantearnos las amistades. Otro chico decía, fue el volver a acostumbrarme a estar rodeado de muchas personas. El regreso fue difícil para aprender a socializar y hacer nuevos amigos. Dice alguien más, para mí fue difícil salir de casa y cuando me invitaban a un evento. El cierre, ¿qué Un deja minuto, este José. ejercicio? Pues nos deja precisamente que, así como ocurrió este proceso de reconversión de un sistema hospitalario que buscó dar una mayor atención a los infectados, me parece que este proceso también lo experimentamos en el ámbito educativo y que eso también representó que las relaciones, las experiencias de vida cotidiana dentro de los hogares, de los estudiantes, y de nosotros mismos experimentaron este proceso de reconversión, ¿no? Significó que los hogares se transformaran en aulas, significó que los hogares también se convirtieran y se reconfiguraran en espacios de trabajo, se volvieran gimnasios, se volvieran salas de cine, especies de parque y otras cosas más, ¿no?
Pasadas las primeras semanas del confinamiento, los jóvenes y los docentes nos dimos rápidamente cuenta de las dificultades que tendríamos que enfrentar, ellos para aprender y nosotros para intentar enseñar bajo esta modalidad. La pandemia demostró la importancia que tiene la vida presencial en las aulas para su desarrollo profesional y, reitero, para su aprendizaje y su desarrollo y crecimiento emocional, porque allí es donde se construye la confianza del trabajo en equipo. Y en el salón de clase se construyen emociones positivas, lo que hace que se combatan estos sentimientos de soledad que muchas veces en el encierro se vieron bastante y dramáticamente impactados, ¿no? Y estuvo también el regreso marcado por la incertidumbre de no saber qué era lo que venía. Y bueno, me parece que todo esto que aquí presento significa un puntito dentro de una larga agenda de trabajo que aún tenemos que venir desarrollando. Muchas gracias, compañero. Al contrario, muchas gracias a ti, José. Bueno, una vez que ya escuchamos a los dos ponentes que componen esta mesa, abrimos justamente un espacio para preguntas, comentarios, reflexiones. Invitamos de nuevo a cuenta a la gente que nos sigue en Face a que deje sus preguntas y también a quien nos acompaña ahorita en la sala de Zoom, a ver si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión derivado de algunas de las dos ponencias. Eh, bueno, en lo que se animan, leo justamente la pregunta de nuestro compañero Luis, que tuvo ahí un problemilla técnico, los que nunca fallan, y pregunta justamente para el caso del trabajo de Adrián, eh, ¿cuál es el mecanismo de ingreso que mejor identificaste y registraste en tu investigación? Y si puedes hablar sobre algunas de las configuraciones objetivas y subjetivas que se registraron. Esa es la pregunta que hace Luis. No sé si hay alguien más aquí en la sala Zoom o si hay alguna otra pregunta, comentario, intervención en las redes sociales. Si no es así, yo también me permitiría Yo, justamente hacer. yo, Bueno, adelante, Moni, adelante. sí, gracias, perdón, no encontraba mi manita. Sí, igual a Pedro, me gustó muchísimo tu investigación, Pedro, muchas felicidades, además por tu reciente doctorado. Tú estuviste justo ayer presente cuando Anthony García de Costa Rica nos adentraba en la definición de la precariedad laboral. ¿No? Y me recuerda mucho cuando tú presentas parte, ¿no? de este conjunto de variables, digamos, que tienen estos empleos bisagra que tú le llamas, de los profesores universitarios, ¿no? Una de las tantas variables es el tema salarial, ¿no? Que me parece a mí es una de las muchas variables bajo las cuales deberíamos estar leyendo el tema de la precariedad laboral. Justo el día de ayer se presentaron las últimas estadísticas sobre la pobreza laboral en el país y nos contentamos diciendo, ¿no? que disminuyó el 0.7%, el 0.5%, no sé, una nada, pues. Eh, digamos, se confirma que una tercera parte de la población, incluso trabajando, no le alcanza para la canasta básica. ¿No? Entonces, digamos, leer el tema de la con algo que tu última slide presentas, ¿no? En términos de las aspiraciones, de la vocación y además del reconocimiento? ¿No? Otra encuesta que acabo de revisar, justo sobre las profesiones más reconocidas en toda América Latina, es la encuesta, está muy interesante. Las profesiones más reconocidas entre los médicos y los maestros siguen siendo los más reconocidos y admirados, ¿no? Por todo el conjunto de los países, digamos. Se entrevistaron desde niños hasta adultos qué profesiones eran las más admiradas. Entonces, a pesar de este reconocimiento, yo supongo que a pesar de la vocación, ¿no? Es decir,
¿cuáles son las contradicciones que podrías encontrar en estas aspiraciones del ser maestro y del ser profesor junto con este escenario de debacle laboral, que me parece muy evidente en tu presentación? Muchas gracias. Gracias, Moni. Yo tenía un par de preguntas para ambos. En el caso de Adrián, muy rápido. Eh, ¿Y cómo repercute esto justamente en los jóvenes estudiantes, ¿no? Que a final de cuentas es el tema central del encuentro. Vaya, varios compañeros, compañeras de aquí somos y podríamos dar testimonio de cómo repercute o cómo creemos que repercute esto en los jóvenes estudiantes, pero siempre sería bueno como una mirada externa. Y en el caso de José, nosotros hicimos algo muy similar aquí en el seminario. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que se perdieron muchas cosas y que a lo mejor ya no regresan en este regreso a la nueva normalidad y a las clases presenciales. No sé si en el caso de tu trabajo hayas podido identificar como qué se perdió en este periodo de pandemia en los estudiantes, que repito, a lo mejor regresa, a lo mejor no, pero bueno, que indudablemente tuvo efectos en les jóvenes, ¿no? No sé si hay alguna otra participación, algún otro comentario para cerrar justamente esta ronda. Si no es así, le damos nuevamente la palabra a los ponentes en el orden en que hicieron las presentaciones para responder a estos comentarios. Entonces, adelante, Pedro. No, pues yo muy agradecido de que les haya llamado la atención mi investigación. Es un trabajo, pues, humilde, es una pequeña aportación que he tratado de hacer y pues me da mucho gusto que les interese. Recuerdo muy bien, precisamente por eso me interesó el trabajo de Anthony. Me pareció genial porque él tiene un enfoque cuantitativo para abordar la precariedad laboral, ¿no? Y entonces yo por eso le hacía el comentario de si había tratado de abordar la dimensión subjetiva de la precariedad laboral. Él respondió que no, pero ya hasta platicamos ayer después de este seminario, por eso les digo que estos encuentros son geniales, porque platicamos mucho después y y yo le contaba las bondades que yo descubrí desde mi enfoque de abordar la precariedad laboral desde la dimensión subjetiva, es decir, yo partí de los sujetos. Y entonces yo encontraba que las dimensiones que resaltaban los sujetos para abonar a la construcción de este concepto, pues sí tiene que ver, por ejemplo, sí, con la cuestión salarial, el que si se tiene sindicato, el que si se tiene seguridad social, eso lo hemos escuchado en muchos lados. Pero lo que me llamó la atención es que hablaban, por ejemplo, de la intensidad del ritmo de trabajo. Ellos le decían la intensidad del ritmo de trabajo o la carga de trabajo. Entonces, y es lo que yo hablé muy rápido en una de las láminas. Cuando se tiene un trabajo con bajo salario, pues eso te obliga para cubrir un ingreso más o menos robusto que te permita satisfacer tus necesidades, pues conseguir otro trabajo. Y entonces ahí viene donde se puede acumular horas de trabajo, turnos de trabajo, y entonces se repercute directamente en la carga de trabajo, ¿no? Pero además, si decimos, bueno, hay horas de trabajo y carga de trabajo, pero eso no necesariamente se traduce como intensidad. Es decir, hay gente que solamente tiene un trabajo, que tiene un salario más o menos que le permite satisfacer sus necesidades, pero que es intensivo. Y eso principalmente lo encontré en las escuelas privadas. Por ejemplo, un docente de una universidad pública como la UAM está contratado por medio tiempo. Sus obligaciones contractuales es dar docencia y vincularse con un grupo de investigación. Pero en la práctica eso no sucede. Muy pocos de los docentes que son contratados de manera temporal son vinculados con grupos de investigación. Es decir, solamente se dedican a dar docencia. Y entonces ahí te das cuenta que si bien, por ejemplo, el que tiene esa oportunidad de dar docencia en una escuela pública como la UAM, con esas bondades, es una realidad muy diferente a otro profesor temporal que está en una escuela privada, ¿no? Donde le pagan mucho menos o tal vez le pagan más, pero tiene muchas más horas frente a grupo, es decir, ahí la cuestión salarial deja de tener como la importancia cuando se habla de precario, sino se habla de precario porque tiene muchas horas más frente a grupo, tiene muchas más actividades, no solamente docentes, sino administrativas, eh, tiene poca agencia frente a su empleador porque se le solicita trabajar en fines de semana,
se le solicita tener el WhatsApp las 24 horas, se le hacen cambios a sus actividades contractuales que le dijeron que iba a realizar, cosa que no pasa, por ejemplo, en la UAM. Entonces, las dimensiones que yo resalté y que trabajé y de las cuales yo sostuve con algunos relatos que construí junto con mis entrevistados, es esta, es la intensidad del ritmo de trabajo o carga de trabajo, la capacidad de agencia del trabajador frente al empleador, la inestabilidad y flexibilización de su trabajo, es decir, si su contrato es de 3 meses, de un año, de un semestre, los riesgos psicosociales que enfrentan el trabajo, cuánta necesidad hay de multiemplearse, lo cual está directamente relacionado con el salario, y la reducción o suspensión de sus condiciones laborales. ¿Ya qué voy con esa dimensión? Porque podrán decir, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, en la UAM, antes había contrataciones temporales de tiempo completo. Ahora, todas las que eran contrataciones temporales de tiempo completo fueron divididas en dos. Y ahora solamente se les contrata por medio tiempo. ¿Cuál es el problema? Que siguen realizando las mismas actividades. Es decir, les bajaron el salario solamente con una modificación ahí contractual, pero siguen realizando en la práctica las mismas actividades. Entonces, eh, eso me parece muy importante de abonar desde la dimensión subjetiva al concepto de precariedad. Respecto a lo del prestigio, el reconocimiento y la aspiración, a mí me parece que es el contrapeso. Eso fue algo que yo incluí al final de la investigación. Yo hablaba solamente del otro, pero me acuerdo que un investigador por ahí me dijo, bueno, entonces, ¿por qué se quedan? Y me parece que ser docente universitario sí tiene una cuestión de prestigio importante, pero además una aspiración legítima. ¿Por qué? Una aspiración legítima de trabajadores que han invertido muchísimo en su formación y que buscan estabilidad laboral. Entonces, el prestigio que da desarrollar esta actividad laboral es el contrapeso para esas condiciones precarias. Y los entrevistados lo refieren así. Eh, este trabajo me deja muy cansado, no me deja dormir, tengo mucho estrés, me pagan mal, pero no sabe la satisfacción que siento el dar clases en una universidad pública que me permite impulsar a jóvenes que son muy parecidos a mí cuando yo empecé mi carrera, ¿no? Entonces, es una cuestión de vocación muy importante. Y otro aspecto también muy importante es que también nos estamos moviendo en un mundo laboral que solamente ofrece precariedad laboral a los jóvenes. Y esto se lo voy a ejemplificar con algo que pasó en la pandemia. En la pandemia, eh, los profesores temporales estaban buscando organizarse. Y entonces encontraron que sus condiciones laborales no eran tan diferentes, por ejemplo, de los repartidores de Uber, de la gente que trabajaba en farmacias, de la gente que trabajaba en otros ámbitos, y entonces crearon un frente amplio contra la precariedad. Hicieron ahí unas sesiones, unas juntas y demás, y entonces tenías a repartidores de Uber, de Rappi y demás, de plataformas, tenías a trabajadores de call center, pero también tenías a gente de doctorado que estaba contratado de manera temporal. Entonces, nos dimos cuenta que la tendencia, bueno, ellos se dieron cuenta que la tendencia es la precariedad laboral. Entonces dicen, pues si ya invertí tantos años aquí, ya estoy aquí tengo cierta expertise en algo, tengo cierta experiencia desarrollando docencia, pues lo único que queda es continuar, porque en todos lados está igual. Así es la reflexión que ellos hacen, ¿no? Entonces, no hay para dónde moverse. Respecto a lo que decía Enrique, ¿verdad? Es que no está tu nombre aquí, Enrique, de cómo repercuten los jóvenes estudiantes, pues mira, uno podría pensar que si tienes profesores tan precarios, pues eso repercute de mala manera en los jóvenes, ¿no? Porque no pueden dedicarse de manera eh, al 100 con sus estudiantes. Pero paradójicamente, los profesores temporales son de los mejores evaluados por los estudiantes. ¿Por qué? Puede haber una cuestión ahí de juventud. Muchos de ellos son jóvenes y entonces generan un clic muy fácil con sus estudiantes porque son jóvenes, se sienten más entendidos los estudiantes. Otro elemento que suma ahí también es que los profesores que ya están consolidados en las universidades muchas veces tienen muchas demandas respecto a investigación. Entonces tienen que cumplir un montón de actividades, estar en seminarios, congresos, presentar artículos, crear redes de investigación y demás. Y eso ya se ha documentado por otros investigadores como Manuel Gil Antón y demás.
que eso le quita tiempo a la docencia. Y entonces, eso le quita tiempo a la docencia. Entonces, los estudiantes dicen, pues tal vez tengo mi profesor precario, viene cansado y todo, pero aún así me presta más atención que el profesor que está contratado de tiempo completo. Y entonces eso ha traído hasta una reflexión en los profesores temporales que dicen, bueno, ¿por qué no dejamos de hablar, de abrir plazas de profesor investigador y por qué no abrimos plazas especializadas solamente en docencia? Porque llevamos hablando muchos años de pedagogía en las universidades cuando se debería de hablar simplemente de andragogía. Y es algo muy simple que ni siquiera se habla en las universidades, porque hay un descuido de la docencia. Entonces, creo que lo voy a cerrar para que tenga tiempo mi compañero de también contestar. Entonces, Espero. pues al escuchar a los chicos y leer los testimonios, las narrativas que ellos habían trabajado durante luego que duró el confinamiento, pues era evidente que había pérdidas de todo tipo, ¿no? Desde pérdidas de muerte de personas cercanas a ellos. Muchos perdieron a sus abuelitos, ¿no? Y eso acá aquí, sí, es así significativo porque los abuelos se vuelven muchas veces los sostenes económicos de los estudios, ¿no? Pérdidas sentimentales, ¿no? Muchos chicos relataban el deterioro emocional que había causado en sus vidas el hecho de haber tenido que terminar con sus parejas. Otra pérdida que para ellos había representado también mucho era la oportunidad de perder la oportunidad de la movilidad, ¿no? Algunos de ellos señalaban que durante los primeros años de la carrera pues se habían esmerado por obtener buenos promedios que les permitiera y que les facilitaran la oportunidad de salir. Y muchos chicos se quedaron literalmente con los boletos de avión para irse a otro estado o a otro país porque se cerraron las fronteras. Saben, los estudiantes que tenemos, tanto en antropología como en otras pues, el trabajo de campo, ¿no? Para los chicos, la primera experiencia del trabajo de campo era algo que se había vuelto como ese rito de paso, ¿no? Que siempre define el trabajo antropológico, pues todo ello se tuvo que cancelar, sus proyectos que habían venido ellos desarrollando, pues tuvieron que reconvertirse y empezar a hacer este trabajo de campo, no presencial, sino bajo otras modalidades, ¿no? Entonces, efectivamente hubo todo un proceso de ajuste que deterioró, sin lugar a dudas, la manera en cómo se desarrolló el aprendizaje y cómo regresaron a las aulas, ¿no? Y a partir del regreso, pues también ha resultado complicado reconfigurar de nueva cuenta, ¿no? Cuando muchos de ellos señalan que este año y medio que estuvieron en el confinamiento fueron literalmente año y medio, lo cual se aprendió muy poco, ¿no? Entonces, ese conocimiento, seguramente va a tener, ese conocimiento, esa falta de ese proceso, de enseñanza compartida que se da, pues evidentemente va a tener ahí un impacto en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Nosotros acá muchas veces hemos estado tratando de identificar a aquellos muchachos que tuvieron problemas y los canalizamos y buscamos tener un acompañamiento académico y un acompañamiento emocional, ¿no? Porque muchos chicos, yo en mi salón de clases he tenido la experiencia de al menos dos o tres estudiantes que de la nada empiezan a llorar, ¿no? Y te dicen, es de que no puedo estar aquí en clase, ¿no? No puedo literalmente, ¿no? Entonces tienes que agarrar y pedir la ayuda de la compañera, psicóloga para canalizarlos, ¿no? Porque son situaciones un estrés bastante impactante, ¿no? Entonces, evidentemente que son cosas que muchos chicos perdieron, ¿no? Era también significativo ver la manera en cómo se refería a haber terminado los cursos, tanto los chicos que habían estado
transitando de la educación preparatoria a la educación universitaria, ¿no? No tuve la oportunidad de despedirme presencialmente de mis compañeros con los cuales compartí escuela muchas veces, no solamente los 3 años de la prepa, sino que habían sido compañeros durante la prepa, pero también durante la secundaria y la primaria y todo eso, tenemos ahí, quedó documentado, ¿no? Y ahí lo dejaré. Gracias, José. Gracias, Pedro. Bueno, lamentablemente no, nos comió el tiempo en esta mesa. Tenemos que cerrar justamente para dar paso a la siguiente, la última de este día de trabajo. Entonces, hago una pausa justamente en la transmisión en vivo y nos conectamos, nos enlazamos directamente con la siguiente mesa. Una disculpa, Pedro, una disculpa, José, pero como siempre, el tiempo no, nos comió. Invitamos justamente a la gente que nos sigue en Face a seguir la discusión en esta red social, en Facebook, y ahí sigamos la discusión, sigamos platicando, ¿no? Gracias a los dos por su participación.